Nunca volví a comprar un refrigerador grande. Siempre digo que es por el espacio, que los departamentos donde he vivido son pequeños, que no cocino mucho, que no vale la pena. La gente asiente, porque suena razonable. Nadie sospecha que en realidad no soporto el sonido que hacen por la noche. Ese zumbido bajo. Ese clic antes de que arranquen. Hay ruidos que se te meten en la cabeza y ya no se van. Tenía 20 años cuando me mudé a ese departamento. Era mi primer lugar solo. Mis padres mandaban dinero lo suficiente para que pudiera estudiar sin morirme de hambre, y yo lo complementaba, trabajando medio turno en un restaurante de comida rápida donde siempre olía a aceite viejo, sin importar cuánto limpiaran. El edificio era antiguo, pero no de esos que parecen sacados de una película de terror. Era peor, era normal. Pintura beige, pasillos angostos, focos que tardaban en encender. De esos lugares que no te asustan, pero tampoco te hacen sentir bienvenido. El dueño vivía en el piso de abajo. Era joven, no mucho mayor que yo, pero hablaba como si siempre estuviera cansado. Me enseñó el departamento sin entusiasmo, señalando cosas básicas. El baño, la llave del gas, la ventana que no cerraba del todo. Mi abuela vivía aquí, dijo cuando llegamos a la cocina. No supe qué responder. Solo asentí. Entonces la vi. La foto. Estaba pegada con cinta al azulejo, junto al refrigerador. Un gato gris, de ojos grandes, mirando directo a la cámara. La imagen estaba un poco decolorada, como si el sol la hubiera ido borrando con los años. Le tenía mucho cariño, añadió él, sin mirarme. No pregunté nada más. Debía serlo, tal vez. Pero a los 20 años uno aprende rápido a no hacer preguntas que puedan complicarle el lugar donde va a dormir. El refrigerador también era viejo. Blanco amarillento, con una manija floja y un leve olor raro. Como a plástico húmedo. Pensé que era normal, que todos los refrigeradores viejos olían así. Firmé el contrato esa misma tarde. La primera noche que dormí ahí, soñé con un maullido. No era fuerte. Era apagado. Como si viniera desde muy lejos. O desde detrás de una pared. Me desperté confundido, mirando el techo oscuro, tratando de ubicar el sonido. El departamento estaba en silencio, salvo por el tráfico lejano y el zumbido intermitente del refrigerador en la cocina. Me convencí de que había sido un gato en la calle. Volví a dormir. A la noche siguiente, el maullido regresó. Y esta vez, juraría que venía de adentro del departamento. Pero cuando encendí la luz y caminé descalzo hasta la cocina, lo único que encontré fue la foto del gato pegada en la pared, mirándome como si supiera algo que yo no. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, sus ojos viéndome, esos ojos de tonalidad amarilla, eran algo que no podía mirar por mucho tiempo. Aparté mi vista y simplemente me serví un vaso con agua. Al terminar, simplemente me acosté de vuelta, conciliando el sueño rápidamente. Tras unos minutos de haberme recostado, el sonido no volvió, pero tampoco me sentí tranquilo aquella noche. A la mañana siguiente, me levanté y tomé el desayuno. Miré la fotografía del gato fijamente mientras trataba de comer en paz. La mirada del gato era bastante intensa. ¿Cómo un simple gato podía generarme tanta incomodidad? No lo sabía, simplemente, había algo en esa foto que me generaba inquietud. Varias veces pensé en quitarla, pero al final, tampoco lo hacía por respeto al dueño. Quizás la foto esté allí por una razón, pensé, por lo que, para evitarme algún conflicto, la dejé. Eran casi las 11 cuando recordé que había quedado de verme con Laura, una vieja compañera de la facultad con quien llevaba tiempo saliendo. Habíamos compartido un par de clases ese semestre. Nada especial, pero era de las pocas personas con las que podía hablar sin sentir que estaba actuando todo el tiempo. Íbamos a comer algo cerca de la facultad. Algo normal. Algo que no tuviera que ver con departamentos viejos, ni sueños húmedos y llenos de ojos amarillos. Necesitaba eso. Abrí el armario para buscar una camisa que no oliera a fritura. La puerta rechinó al moverse, y varias perchas chocaron entre sí con ese sonido hueco y plástico que siempre me había resultado un poco triste. Empecé a apartar ropa sin mucha atención, hasta que algo en la parte de arriba me rozó la mano. Una caja. La bajé con cuidado, levantando una pequeña nube de polvo. Era una caja de zapatos vieja, de cartón gris, con las esquinas abolladas y una mancha oscura en un costado, como si alguna vez se hubiera mojado y luego se hubiera secado mal. No la recordaba. Me quedé mirándola unos segundos, tratando de convencerme de que simplemente no había prestado atención. Cuando me mudé, el departamento venía amueblado, después de todo. No era raro que quedaran cosas del inquilino anterior. Aún así, algo en mi estómago se apretó. La puse sobre la cama y levanté la tapa. Lo primero que vi fueron fotografías. Muchas.
todas del mismo gato gris de la foto de la cocina. Había imágenes donde estaba dormido en el sofá, otras donde miraba por la ventana, una donde la anciana, supuse que la abuela del dueño, lo sostenía en brazos, sonriendo con una ternura que resultaba casi dolorosa de ver. Pasé las fotos con lentitud, sintiendo una incomodidad difícil de explicar. Era como estar invadiendo algo íntimo. Como leer el diario de alguien que ya no podía reclamarlo. Debajo de las fotos había sobres médicos. Saqué uno, radiografías. Las sostuve contra la luz de la ventana, sin saber muy bien qué estaba mirando al principio. Sombras, huesos finos, la forma delicada de un cuerpo pequeño. Luego lo noté, las patas traseras. Las líneas no eran limpias. Había fracturas. Varias. Mal alineadas. Como si se hubieran roto más de una vez, o no hubieran sanado bien. Sentí un nudo en la garganta. Volví a dejar las placas dentro del sobre, con más cuidado del que había tenido al sacarlas. No quería seguir viendo. No quería imaginar cómo se había lastimado un animal tan pequeño. No quería preguntarme por qué alguien guardaría eso en una caja y luego la olvidaría en un armario. Pero aún quedaba una foto en el fondo. Estaba boca abajo. La tomé. Al principio no entendí que estaba mal. Era el gato, de frente, como en la foto de la cocina. La misma pared, la misma luz. Pero algo en la expresión. Tardé un segundo demasiado largo en identificarlo. La boca. No era la forma relajada de un animal tranquilo. Tampoco un gesto agresivo. Era una sonrisa. Pero no una sonrisa de gato. Los extremos de la boca estaban levantados de una forma antinatural. Tirantes, como si alguien hubiera jalado la piel hacia arriba. Los dientes, demasiados visibles, no encajaban con la forma del hocico. Y los ojos. Los ojos no parecían de un animal. Había algo en ellos que se sentía consciente. Forzado. Como si la expresión hubiera sido impuesta. Un montaje, pensé de inmediato. Tenía que serlo. Una broma de mal gusto. Una edición vieja. Algo que alguien hizo para reírse y luego olvidó guardar. Aún así, sentí un escalofrío recorrerme los brazos. Metí la foto de vuelta en la caja con movimientos torpes, casi apurados. Luego, guardé las radiografías, las demás imágenes, cerré la tapa y la devolví al fondo del armario, empujándola hasta que quedó fuera de vista. Me quedé un momento ahí, mirando la ropa colgada frente a mí como si esperara que se moviera sola. Solo es una caja vieja, murmuré. Me cambié rápido. Demasiado rápido. Como si el departamento fuera a notar que estaba incómodo. Cuando salí rumbo a encontrarme con Laura, el aire de la calle me pareció exageradamente fresco, exageradamente limpio. Hablamos de exámenes, de profesores insoportables, de planes para las vacaciones. Yo asentía, sonreía cuando tocaba. Pero cada vez que ella sonreía de verdad, mi mente recordaba otra sonrisa, una que no pertenecía a ningún ser vivo. Traté de no prestar atención. No quería amargar mi salida por una simple imagen, algo que tal vez podrías encontrar fácilmente en internet. Pero había algo en esa imagen que se me quedó grabado. No sabía exactamente qué era. Aún así, traté de mantener mi conversación con Laura. Fue agradable, reímos y comimos. Bastante tranquilos. Dimos una vuelta por el parque. Todo marchaba bien. Hasta que en la fuente lo vi. Un gato similar al de las fotos que había visto. Por un momento, tuve un sobresalto cuando lo vi saltar repentinamente sobre la fuente. Solo es un gato. Una simple coincidencia. Dije en mis adentros, por lo que traté de no prestar atención, más allá de saludar al felino como lo haría con cualquier otro. La salida con Laura me dejó agotado. No físicamente, sino de esa forma extraña en la que fingir normalidad cansa más que trabajar todo el día. Cuando regresé al departamento ya era de noche. No encendí todas las luces, solo la de la sala, y me dejé caer en el sillón con la televisión prendida más por ruido que por interés. El aparato era tan viejo como el resto del lugar. La imagen tenía un leve temblor constante, y el sonido siempre parecía venir de muy lejos, incluso cuando estaba alto. Aún así, me ayudaba a no sentir el silencio del departamento presionándome los oídos. No recuerdo en qué momento me quedé dormido. En el sueño, lo primero que noté fue el olor metálico. Espeso. Cálido. Abrí los ojos, o creía serlo, y estaba sentado en el mismo sillón, frente al televisor apagado. La pantalla negra reflejaba la sala, pero algo no encajaba. Las paredes. Había manchas oscuras por todas partes. Al principio mi mente intentó convertirlas en humedad, en sombras, en pintura descascarada. Pero el goteo me obligó a mirar mejor. La sangre no estaba seca.
Se deslizaba en hilos gruesos desde el techo, resbalando por las paredes, acumulándose en el suelo. Cada gota que caía hacía ese sonido blando que ya conocía demasiado bien. Entonces comenzaron los maullidos. No eran lejanos esta vez. No eran suaves. Eran agudos, quebrados, llenos de un dolor tan real que me atravesó el pecho. Venían de todas partes al mismo tiempo, rebotando contra las paredes, metiéndose en mi cabeza sin pasar por los oídos. «Hola». Intenté decir, pero mi voz salió seca, pequeña. Me puse de pie. El suelo estaba húmedo bajo mis pies descalzos. Fui hacia la puerta del departamento. El picaporte no giró. Intenté con más fuerza. Nada. Los maullidos se volvieron desesperados, rasgando el aire, como si algo estuviera siendo lastimado una y otra vez, sin descanso. Negué con la cabeza, retrocediendo. No es real, no es real. Choqué con algo frío a mi espalda. El refrigerador. No recordaba haber caminado hasta la cocina. Los maullidos venían de ahí. De justo detrás de la puerta blanca, manchada ahora con huellas rojizas que se deslizaban hacia el suelo. Entonces escuché el clic. El motor se apagó. El silencio que siguió fue peor que los gritos. La puerta del refrigerador se abrió sola, muy despacio, con ese gemido bajo de las bisagras viejas. Yo no quería mirar, pero miré. No vi comida. No vi estantes. Vi oscuridad, y algo moviéndose dentro. Algo pequeño, encogido, temblando. Músculo brillante, húmedo, respirando con dificultad. Los ojos amarillos se alzaron hacia mí desde el fondo, llenos de un reconocimiento que me heló la sangre. Intentó maullar. Lo que salió fue un sonido húmedo, burbujeante, que hizo vibrar todo el departamento. Di un paso atrás y resbalé. Caí al suelo, empapado, mientras esa cosa empezaba a arrastrarse por la puerta abierta, dejando un rastro espeso detrás. Yo no fui, balbuceé, sin saber a qué me refería. Los ojos no se apartaban de mí. No había odio en ellos. Solo espera. Desperté de golpe. El cuello me dolía por la mala postura en el sillón. La sala estaba oscura, apenas iluminada por el parpadeo gris de la televisión sin señal. El ruido blanco llenaba el aire como una lluvia lejana. Me quedé quieto, respirando rápido, escuchando. Nada. Solo el zumbido normal del refrigerador en la cocina. Constante. Doméstico. Vivo. Me quedé sentado varios segundos, con el corazón golpeándome las costillas, hasta que el ruido blanco de la televisión empezó a resultarme insoportable. Me levanté con las piernas entumidas y apagué el aparato. La pantalla se encogió en un punto brillante antes de desaparecer, y el departamento quedó sumido en una oscuridad espesa, apenas rota por la luz amarillenta que entraba desde la calle. El silencio no duró. Clic. El refrigerador volvió a encenderse. Giré la cabeza muy despacio hacia la cocina. Ahí estaba. Blanco. Quieto. Inofensivo. Pero algo en mi pecho se apretó con una certeza irracional. No quería acercarme. Aún así, caminé. Cada paso parecía amplificado en el suelo. El aire estaba frío. O tal vez era yo. Me detuve frente al refrigerador y me quedé mirando mi reflejo borroso en la superficie curva de la puerta. Mi cara se veía pálida, los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Solo es un sueño, murmuré. Tomé la manija. La abrí. La luz interior me golpeó los ojos. Parpadeé. Ahí estaban mis cosas de siempre. Un envase de fideos instantáneos, una botella de refresco casi vacía, un recipiente con arroz frío. Nada raro, nada vivo. Solté un poco el aire, pero entonces fruncí el ceño. Había algo, en el fondo. Abajo de todo, donde casi nunca miraba. El cajón de los vegetales. No recordaba haber guardado nada ahí. Me agaché lentamente. El plástico transparente del cajón estaba empañado. Por dentro, como si hubiera retenido humedad durante demasiado tiempo. Lo jalé. El roce del plástico contra los rieles sonó exageradamente fuerte en la cocina. Silenciosa. Y lo vi. Una forma rectangular, apretada al fondo. Una caja. Estaba envuelta en una bolsa de basura negra, gruesa, ajustada con vueltas y vueltas de cinta aislante amarillenta. La bolsa se había pegado a los bordes con el frío, marcando las esquinas de lo que claramente era una caja de zapatos. Encima, pegado con más cinta, había un papel doblado, con la letra temblorosa de alguien que ya no escribe con firmeza. De mamá. Sentí que algo se hundía en mi estómago. No la toqué, no la olí. No quise saber si estaba fría o no. Mi mente empezó a buscar explicaciones con desesperación. Debía ser algo que el dueño dejó ahí sin darse cuenta. Algún recuerdo raro. Alguna costumbre absurda. No era asunto mío. Yo solo rentaba el lugar. Yo no tenía por qué abrir eso. Empujé el cajón de vuelta con más fuerza de la necesaria.
El golpe sordo del plástico cerrándose me hizo estremecer. Cerré la puerta del refrigerador. El zumbido continuó, como si nada hubiera pasado. Me quedé unos segundos ahí, respirando por la boca, mirando la manija blanca frente a mí. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cuántas veces abrí ese refrigerador, medio dormido, sin mirar abajo? ¿Cuántas veces el cajón estuvo ahí, pesado, ocupando espacio, esperando? No quise seguir pensando. Di media vuelta y fui al baño. Encendí la luz, me miré al espejo. Tenía la cara de alguien que acababa de recordar algo que llevaba años tratando de olvidar. Abrí la llave de la ducha y dejé que el agua cayera, fuerte, ruidosa, llenando el pequeño baño de vapor. Necesitaba ese sonido, algo que ahogara otros ruidos. Algo que no se pareciera a un maullido intentando salir de un espacio cerrado. Me metí a la ducha sin probar la temperatura. El agua cayó helada primero, arrancándome un jadeo, pero no me moví. Me quedé ahí, bajo el chorro, dejando que el ruido llenara el baño y me aislara del resto del departamento. Poco a poco el agua se templó, resbalando por mi cara, por mi cuello, por el pecho que todavía se sentía apretado. Cerré los ojos. Intenté pensar en cosas simples. En la universidad. En Laura riéndose. En cualquier cosa que no fuera una caja envuelta en plástico al fondo de un refrigerador que yo había usado todos los días. Pero cada vez que mi mente se quedaba en blanco, regresaba la misma pregunta, insistente, punzante. ¿Cómo no lo había visto antes? Abrí los ojos de golpe y miré el azulejo frente a mí, como si esperara encontrar algo escrito ahí. Solo vapor, solo agua, solo yo. Me quedé bajo la ducha más tiempo del necesario. 10 minutos, tal vez más. Hasta que la piel de mis dedos empezó a arrugarse y el calor dejó de sentirse reconfortante. Cerré la llave. El silencio que volvió al baño fue inmediato y pesado. Tomé la toalla sin mirarme al espejo. Me sequé rápido, casi con torpeza, como si quedarme quieto fuera una mala idea. Me puse la primera pijama que encontré, una camiseta vieja y un pantalón holgado. Apagué la luz. El pasillo estaba oscuro. La cocina, invisible. Pero sabía exactamente dónde. Estaba el refrigerador. Podía dibujar su silueta en mi mente aunque no lo viera. Entré al cuarto sin voltear. Me acosté boca arriba, con las manos sobre el estómago, mirando la sombra del techo apenas iluminada por la claridad lejana de la calle. Esperé el maullido. Esperé el clic del motor. Esperé algún sonido que confirmara que no estaba solo con lo que había visto. Nada llegó. La noche pasó lenta, espesa, como si el tiempo también estuviera conteniendo la respiración. No soñé. No escuché nada extraño. Solo permanecí ahí, despierto en la oscuridad, mientras el departamento a mi alrededor se sentía menos como un lugar donde vivía. Y más como un lugar donde algo había estado esperando mucho antes de que yo llegara. Seguí despierto, cerraba los ojos y simplemente, no soñaba. No dormía. Me levanté. Encendí las luces de la sala. Llamé a mis padres. Ellos contestaron, me preguntaron qué hacía despierto a esas horas. Les dije que estaba inquieto por algunas cosas, no les conté nada real, solo lo de siempre, la universidad, el trabajo, que estaba cansado pero bien, que sí estaba comiendo, que no me desvelaba tanto. Al menos no hasta esa noche. Mentiras pequeñas para que pudieran dormir tranquilos. Cuando colgué, el departamento se sintió más silencioso que de costumbre. No un silencio normal, uno espeso, como si el aire estuviera escuchando. Me quedé un momento en la sala, sentado en el sillón viejo, mirando la pantalla negra del televisor apagado. Entonces lo vi, por el rabillo del ojo. Una silueta pequeña pasando frente a la puerta del balcón. Baja. Cuadrúpeda. Se detuvo un segundo, recortada contra la luz débil de la calle, como si algo estuviera parado justo del otro lado del vidrio. Un gato. Giré la cabeza de golpe. No había nada. Solo mi reflejo borroso y las cortinas, moviéndose apenas por la corriente de aire. Me reí por lo bajo, nervioso. «Estás sugestionado», murmuré. Bajé la mirada para tomar el vaso de agua que había dejado sobre la mesa de centro. Y fue ahí cuando el aire se me atoró en la garganta. Sobre la mesa, perfectamente colocada, estaba la fotografía, la del gato sonriendo. La reconocí al instante. El encuadre torcido, fondo ese fondo. La sonrisa, esa maldita sonrisa inquietantemente humana. La había guardado. Dentro de la caja. Dentro del armario. Lo sabía. Me quedé mirándola tanto tiempo que los ojos me empezaron a arder. No recordaba haberla sacado. No recordaba haber vuelto a abrir esa caja. Pero ahí estaba, como si alguien la hubiera dejado para que yo la viera. Muy despacio, estiré la mano, y volteé la foto. No había nada escrito atrás. Ninguna fecha. Ningún nombre.
Solo el papel viejo, y la certeza de que, por alguna razón que todavía no entendía, esa imagen había decidido no quedarse guardada. No volví a mirar la fotografía. La tomé con cuidado, sujetándola por las esquinas, como si pudiera mancharme. Evité cruzar los ojos con esa sonrisa. Caminé hasta el armario. Abrí la puerta. Saqué la vieja caja de zapatos. La abrí lo justo para meter la foto encima de las otras, sin revisarlas, sin contar si faltaba alguna. La cerré. La dejé exactamente donde estaba. Cerré el armario con más fuerza de la necesaria. Me quedé de pie unos segundos, respirando. «¿La sacaste tú?», me dije en voz baja. «No te acuerdas, pero fuiste tú». Era lo más lógico. Estrés. Falta de sueño. Sugestión. Había estado soñando con el gato durante días. Había visto las fotos. Había pensado demasiado en eso. La mente completa huecos. La mente juega trucos. Eso era todo. Esa noche me acosté temprano. No quería quedarme en la sala. No quería mirar hacia el balcón otra vez. Apagué la luz. El techo quedó apenas iluminado por el resplandor naranja que entraba desde la calle. Cerré los ojos. Pero la imagen volvió de inmediato. La mesa. El refrigerador al fondo. El gato mirando directo a la cámara. Esa curva en la boca que no parecía una sonrisa, sino una mueca consciente. Abrí los ojos de golpe. Oscuridad. Silencio. Me cubrí el rostro con las manos. ¿Cómo podía afectarme tanto algo así? Era un montaje. Un tonto montaje que cualquiera podría hacer en internet en 5 minutos. Una broma de mal gusto. Nada más. Me repetí eso hasta que el cansancio me ganó. Pero incluso mientras el sueño me arrastraba, una parte de mí seguía preguntándose algo que no encajaba del todo. Si era solo un montaje. ¿Por qué no podía recordar haberla sacado de la caja? No dormí bien. No fue una pesadilla clara, con imágenes o sonidos definidos. Fue peor. Era como si mi cabeza hubiera pasado la noche entera esperando algo. Cada crujido del edificio se sentía como una advertencia. Cada vez que el refrigerador arrancaba su motor, mi cuerpo se tensaba antes de que yo pudiera decirme que era normal. Me desperté varias veces sin saber por qué, con la sensación de que había olvidado hacer algo importante. Como si hubiera dejado una puerta abierta. Como si alguien más estuviera despierto en el departamento. Al final dejé de intentar dormir y me quedé mirando la oscuridad hasta que empezó a clarear. La luz gris de la mañana hizo que todo pareciera más pequeño. Más tonto. «Estás exagerando», murmuré, sentándome en la cama. «Solo es un lugar viejo». Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Evité mirar demasiado tiempo mi reflejo. Cuando salí al pasillo, mis ojos se movieron solos hacia el armario. La puerta estaba cerrada, exactamente como la había dejado. Aún así, me acerqué. No pensaba abrirlo. Solo, comprobar. Toqué la manija. Fría. Normal. Me quedé ahí unos segundos, con la mano apoyada, sintiéndome ridículo. ¿Ves? Nada pasó. Solté la manija. Y entonces lo escuché. Un golpe suave. Desde adentro del armario. No fuerte. No violento. Un sonido pequeño, como cuando algo cae sobre tela. Me quedé helado. No respiraba. Esperé que se repitiera. Nada. Silencio absoluto. El tipo de silencio que te obliga a escuchar tu propia sangre en los oídos. Tragué saliva. Ropa moviéndose, susurré. La madera se expande. Es un edificio viejo. No lo abrí. No ese día. Me vestí sin mirar ahí otra vez y salí al trabajo con el estómago hecho un nudo. Todo el camino me repetí lo mismo. Casas viejas suenan. Madera cruje. Tuberías golpean. Fotos no se mueven solas. Cajas no se abren. Gatos muertos no. No terminé la idea. Porque justo al llegar a la esquina para cruzar la calle, vi algo que me hizo detenerme en seco. En la ventana de mi departamento, en el tercer piso. Algo oscuro estaba sentado en el borde interior, pequeño, quieto, mirando hacia la calle. Parpadeé. Un auto pasó frente a mí, bloqueando la vista apenas un segundo. Cuando volvió a despejarse. No había nada. Ese día llegué al trabajo sin recordar el trayecto. Sabía que había caminado. Sabía que había cruzado calles, saludado al guardia de la esquina, esperado el semáforo. Pero no podía reconstruirlo. Era como si alguien hubiera borrado el video y dejado solo la sensación de haber estado ahí. Mientras me ponía el mandil, revisé el celular. Tenía una llamada saliente a Laura de la noche anterior. Duración: 12 minutos. No recordaba haberle marcado. Abrí la conversación. El último mensaje que yo le había enviado era de la tarde anterior, algo sin importancia. Después de eso, nada. Ningún qué pasó. Ningún por qué me llamaste. Como si la llamada nunca hubiera existido, excepto por el registro. Sentí un cosquilleo incómodo en la nuca. La hilamé medio dormido, me dije.
Seguro fue eso. No le pregunté. No quería saber si me había contestado. El turno se me hizo eterno. Movimientos automáticos, cabeza en otro lado. Cada vez que alguien decía orden lista, yo tardaba un segundo extra en reaccionar, como si estuviera regresando desde muy lejos. Al salir, revisé otra vez el celular. Tenía una foto nueva en la galería. La pantalla tardó un segundo en cargar la miniatura. Sentí que el pulso se me iba a la garganta. Era oscura. Borrosa. Tardé en entender qué estaba viendo. Era mi sala. De noche. La imagen estaba movida, como tomada con prisa, o con la mano temblando. El encuadre apuntaba hacia el pasillo que llevaba a la cocina. Y al fondo, apenas visible en la penumbra. 2 puntos claros. Reflejando la luz. Como ojos. Revisé la información del archivo. Hora. 3:12 am. Yo a esa hora, estaba dormido, ¿verdad? Me quedé mirando la foto tanto tiempo que la pantalla se oscureció. La bloqueé. No la borré. No quería verla otra vez. Pero tampoco quería que desapareciera. Porque si la borraba, ¿cómo iba a saber después si de verdad había estado ahí? Esa noche, cuando regresé al departamento, supe que algo estaba mal incluso antes de abrir la puerta. La luz de la cocina estaba encendida. Yo recordaba haberla apagado. Me quedé quieto en el pasillo del edificio, mirando la rendija iluminada bajo la puerta. El corazón latiéndome en la garganta. «¿La dejaste prendida?», susurré. «Solo. Estás cansado». Metí la llave. Giré. Entré. El departamento estaba en silencio. La cocina vacía. La luz blanca zumbando sobre el refrigerador. Di un paso adentro. Entonces noté algo pequeño, fuera de lugar. La puerta del armario. Estaba entreabierta. La cerré. No iba a permitir que me siguiera afectando. No, simplemente, era mi imaginación, mi mente. Decidí recostarme en la cama y me quedé profundamente dormido, como si nunca lo hubiera hecho. No hubo sueño, no hubo maullidos, no hubo ruido. Solo oscuridad. Desperté antes de que sonara la alarma. La luz de la mañana entraba gris por la ventana, apagada, como si el día tan estuviera del todo convencido de empezar. Me moví despacio, con el cuerpo pesado, como si no hubiera dormido en absoluto. Pero al menos no había soñado. Eso ya era algo. Fui a la cocina sin encender la luz. Conocía el camino de memoria. Cada paso, cada crujido del piso. Abrí el refrigerador mirando únicamente los estantes de arriba, como si la parte inferior simplemente no existiera. Saqué la leche. Cerré la puerta rápido. Demasiado rápido. No miré abajo. No necesitaba confirmar nada. Mientras no lo viera, podía fingir que no estaba ahí, que nunca había estado. Me serví cereal con manos un poco torpes. La cuchara chocó contra el plato más fuerte de lo normal. El sonido me hizo apretar los dientes. Comí sin hambre. Cada bocado sabía a cartón húmedo, pero obligué a mi cuerpo a tragar. Necesitaba hacer cosas normales. Rutina, movimiento, vida. Me vestí con el uniforme del trabajo. Pantalón oscuro, camiseta con el logo del restaurante, gorra arrugada. Me miré un segundo al espejo antes de salir. Parecía alguien más. Alguien que sabía algo que no quería saber. Tomé mis llaves y salí del departamento, cerrando con doble vuelta. El pasillo del edificio olía a polvo y detergente barato. Bajé las escaleras con pasos automáticos, pensando en cualquier cosa que no fuera una bolsa negra dentro de un cajón frío. Cuando llegué al último tramo, alguien subía. Casi chocamos. Era el dueño. Llevaba la misma cara cansada de siempre, ojeras marcadas, el cabello mal peinado como si nunca terminara de despertarse del todo. Se detuvo al verme, sorprendido. «Ah, hola», dijo, con voz ronca. «¿Vas al trabajo?» Asentí. «Sí, turno de mañana». Hubo un silencio corto, incómodo. De esos que normalmente se llenan con comentarios sobre el clima o el tráfico. Pero la pregunta ya estaba en mi garganta desde la noche anterior. Salió antes de que pudiera detenerla. «Oye, tu abuela». Él frunció apenas el ceño. «¿Sí?» Tragué saliva. «El gato que tenía, ¿qué le pasó?» El cambio fue pequeño. Tan pequeño que, si no hubiera estado observándolo con tanta atención, lo habría pasado por alto. Sus hombros se tensaron apenas. Su mirada se movió un segundo hacia el suelo, luego de vuelta a mí. Sonrió, pero fue una sonrisa automática, vacía. «Se escapó», dijo rápido. «Ya estaba viejo». «A veces los gatos hacen eso», asentí, aunque algo en su respuesta sonó ensayado. Como una frase que se ha repetido demasiadas veces. Ah, silencio otra vez. Podía dejarlo ahí, bajar las escaleras. Irme. Fingir que la aja no existía. Pero la imagen de la nota pegada con cinta cruzó por mi mente. De mamá. Es que, empecé, sintiendo el pulso en las sienes.
Anoche creí escuchar maullidos. Sus ojos se clavaron en los míos. Demasiado rápido. El edificio es viejo, respondió. Las tuberías hacen ruidos raros. A veces suena como si, ya sabes, como si algo estuviera vivo donde no debería. No sonrió esta vez. Solo me sostuvo la mirada un segundo más de lo normal. Luego se hizo a un lado en la escalera. Que tengas buen turno. Pasé junto a él. Sentí su olor a jabón barato y café recién hecho. Normal, humano. Pero mientras bajaba los últimos escalones, no pude quitarme la sensación de que él también estaba evitando algo. No solo un recuerdo, sino un lugar específico. Un cajón que ninguno de los dos quería abrir. Tras salir del edificio, me quedé pensando en el dueño. Su actitud fue extraña hasta cierto punto. Supuse que no quería hablar de su abuela. Decidí seguir con mi día y me dirigí al trabajo. La fría mañana solo me hizo sentir algo de alivio, el aire fresco, las calles solitarias bajo un sol recién saliendo. Y finalmente, llegué al estacionamiento del restaurante. El restaurante ya olía a grasa desde la entrada. Ese olor espeso que se pega a la ropa, al cabello, a la piel. Normalmente ni lo notaba después de unos minutos. Era parte del trabajo, como el ruido constante de las freidoras, o el pitido agudo de los temporizadores. Pero esa mañana fue distinto. Me até el delantal, me puse los guantes de plástico y tomé mi lugar frente a la parrilla. El calor me golpeó la cara de inmediato, obligándome a entrecerrar los ojos. «Buenos días», dijo alguien detrás de mí. Creo que respondí. No estoy seguro. Tomé un puñado de carne cruda y la aplasté contra la plancha caliente. El sonido de la grasa empezando a derretirse me recorrió la espalda como un escalofrío. Miré la carne. Rosada. Húmeda. Brillante bajo la luz blanca de la cocina. Algo en mi estómago se revolvió. Tragué saliva y tomé la espátula. Presioné las hamburguesas, viendo cómo el jugo rojizo empezaba a salir por los bordes, burbujeando antes de volverse marrón. El olor subió. No era el aroma familiar de siempre. No era comida. Era otra cosa, más denso. Más cerrado. Por un segundo, mi mente no vio carne molida. Vio superficie húmeda, tensándose y aflojándose con una respiración que no debía existir. Parpadeé fuerte. «Concéntrate», murmuré para mí. Volví a mirar. Eran hamburguesas. Solo eso. Carne de res, barata, congelada, nada más. Pero cuando les di la vuelta, la parte cocida tenía un tono irregular, brillante en algunos puntos, como si aún estuviera viva. Un pitido agudo sonó a mi izquierda y casi solté la espátula. «¿Estás bien?», preguntó una compañera, desde la estación de papas. Asentí rápido. Sí. Solo, poco sueño. Ella hizo una mueca comprensiva y volvió a lo suyo. Intenté respirar por la boca, pero eso solo hizo que el olor me llenara la garganta. Sentí náuseas. Reales. Violentas. Como si mi cuerpo estuviera intentando rechazar algo que yo todavía no entendía del todo. Apreté la espátula con más fuerza, obligándome a mover las hamburguesas, a ponerlas en los panes, a envolverlas. Rutina. Movimientos automáticos. No pienses. No mires demasiado. Pero cada vez que la carne chisporroteaba en la parrilla, mi mente completaba el sonido, no como grasa derritiéndose, sino como algo pequeño, atrapado, haciendo el último esfuerzo por respirar. A mitad del turno, el supervisor gritó desde la línea. «Se acabó la carne. Trae otra caja». Asentí sin discutir y me quité los guantes, tirándolos al bote con manos que no sentía del todo mías. La cámara de refrigeración estaba al fondo, detrás de la puerta metálica que siempre se atascaba un poco al cerrar. La abrí y el aire helado me golpeó la cara, limpiándome por un segundo el olor a grasa de la nariz. Adentro todo era blanco, gris, acero. Orden. Filas de cajas apiladas, bolsas etiquetadas, fechas escritas con marcador negro. El zumbido del sistema de enfriamiento llenaba el espacio, constante, casi idéntico al sonido del refrigerador del departamento. No quise pensar en eso. Fui directo al anaquel de las hamburguesas congeladas. Las cajas estaban duras como piedra, cubiertas por una capa fina de escarcha. Tomé una y tiré de ella con ambas manos. Estaba atorada. Gruñí en voz baja y jalé con más fuerza. La caja salió de golpe, y algo detrás se movió. Me quedé quieto. Entre las sombras del fondo del anaquel, donde la luz blanca no llegaba del todo, había una bolsa de plástico transparente, arrugada, aplastada contra la pared. Metálica. No recordaba haberla visto antes. Dentro había algo rojo. Al principio mi mente dijo carne. Un paquete roto. Algo mal almacenado. Pero no estaba plano. Tenía volumen.
forma. Y mientras lo miraba, tratando de entender qué estaba viendo, la superficie roja se contrajo, como un músculo tensándose. Luego se relajó. Un movimiento lento. Débil. Pero inconfundible. Sentí que el aire helado se volvía espeso en mis pulmones. No podía ser. No hay. La bolsa se movió otra vez, produciendo un leve crujido plástico que sonó absurdamente fuerte en el espacio. Cerrado. A través del material transparente vi algo que parecía una curva, como el arco pequeño de una costilla, o de una pata. Di un paso atrás sin darme cuenta. La caja de hamburguesas se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo que rebotó por las paredes de metal. El sonido pareció despertar lo que estuviera en la bolsa. Hubo un tirón más brusco desde dentro. Un bulto presionó el plástico desde adentro, marcando por un segundo una forma redondeada, como la de una cabeza demasiado pequeña. Y entonces escuché un sonido. No fuerte, no claro, pero lo suficiente. Un maullido ahogado, deformado por el plástico y el frío. No grité, ni siquiera respiré. Solo giré sobre mis talones y salí de la cámara casi chocando con la puerta. La empujé con fuerza, hasta que cerró con un golpe metálico que hizo que varios en la cocina voltearan. Me quedé apoyado contra la pared, el pecho subiendo y bajando demasiado rápido, las manos temblando. ¿Qué pasó?, preguntó alguien. Negué con la cabeza. Nada, se me cayó una caja. Pero mientras volvía a la parrilla, con el ruido del restaurante tragándose el momento, una idea se abría paso entre el miedo. Eso no estaba en la cámara, eso estaba en mi cabeza. ¿Verdad? No quise pensarlo mucho, pero definitivamente me estaba afectando. El resto del turno pasó como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Escuchaba las voces de mis compañeros, los pedidos, los pitidos de las freidoras. Pero todo sonaba lejano, amortiguado, como si yo estuviera en el fondo de una piscina mirando hacia arriba. Nadie mencionó la caja que tiré. Nadie habló de ruidos en la cámara. Nadie pareció notar que mis manos temblaban cada vez que tocaba la parrilla. Trabajé en automático. Pan. Carne. Envolver. Entregar. Repetir. Sin pensar. Sin mirar demasiado. Cada tanto, el recuerdo de la bolsa moviéndose volvía sin avisar, y sentía una sacudida en el estómago que me obligaba a apoyarme en la mesa unos segundos. Pero no dije nada, porque decirlo en voz alta lo habría hecho real. Cuando por fin anunciaron el cierre de mi turno, sentí alivio, y algo peor justo detrás. Me quité el mandil con movimientos lentos, como si mi cuerpo pesara más de lo normal. Lo colgué en el gancho junto a los demás, todos manchados de grasa salsa, todos iguales. Yo no me sentía igual. Pasé la tarjeta por el reloj checador. El pitido que confirmó mi salida sonó demasiado agudo, como si me estuviera reclamando algo. Afuera, la luz de la tarde me obligó a entrecerrar los ojos. La ciudad seguía normal. Gente caminando. Autos pasando. Un vendedor ambulante gritando ofertas al otro lado de la calle. Todo seguía funcionando, como si nada estuviera mal. Me quedé parado en la banqueta unos segundos, con la mochila colgando de un hombro, sin empezar a caminar. No quería regresar al departamento. No quería ver la puerta. No quería pasar por la cocina. No quería confirmar que el cajón de los vegetales seguía ahí, esperándome como una boca cerrada que yo había decidido no abrir. Pero tampoco tenía otro lugar a donde ir. Así que empecé a caminar, despacio. Como si, avanzando lo suficientemente lento, pudiera retrasar el momento en que tendría que volver a estar solo con el zumbido del refrigerador, y con la certeza creciente de que algo, en algún lugar, seguía esperando a que yo reuniera el valor de mirar. No tuve otra opción más que seguir mi camino a mi apartamento, ese lugar que se había vuelto mi pesadilla. Y entonces, mientras caminaba al edificio lo vi antes de llegar a la puerta. El dueño de aquel apartamento, la persona que me alquilaba el lugar, estaba junto a los botes de basura del edificio, levantando la tapa de uno con el pie mientras sostenía una bolsa negra en la mano. La luz anaranjada del atardecer le daba a todo un tono sucio, como si el día también estuviera cansado. Por un segundo pensé en cruzar la calle, fingir que no lo había visto, pero algo dentro de mí ya no tenía espacio para seguir evitando. Oye, mi voz sonó más áspera de lo que esperaba. Él volteó, sorprendido otra vez, como si no estuviera acostumbrado a que la gente le hablara de frente. Sonrió apenas, esa sonrisa automática que no llegaba a los ojos. ¿Qué tal el trabajo? No respondí a eso. Me acerqué unos pasos más. Lo suficiente para oler la basura, el plástico, algo agrio flotando en el aire caliente. Tenemos que hablar del gato. El dueño se quedó quieto. No respondió. No negó nada.
Solo bajó la mirada, y de pronto su rostro se dobló, como si algo por dentro se hubiera roto al fin. La bolsa de basura cayó al suelo. Empezó a llorar. No un llanto silencioso. Era torpe, desordenado, lleno de respiraciones que no alcanzaban. Intentó hablar, pero la voz se le quebró. Yo no quería. Sentí que el estómago se me cerraba. Mi abuela ya no estaba bien, dijo entrecortado. Empezó a sufrir de demencia. Los últimos años fueron malos. Se cubrió la cara con la mano, pero siguió hablando, como si hubiera esperado demasiado tiempo para soltarlo. El gato había tenido un accidente meses antes. Se cayó del balcón. Se rompió las patas traseras, ya no caminaba bien. Las radiografías. Yo le decía que lo lleváramos al veterinario, que lo durmiéramos si era necesario, pero ella decía que no, que todavía lo veía feliz, aunque maullaba toda la noche. Tragué saliva. Un día llegué de visita, su respiración se volvió irregular, y escuché un golpe. Uno solo, seco. Cerré los ojos sin darme cuenta. Salí al pasillo, y ella estaba ahí. El aire parecía más pesado con cada palabra. Tenía un martillo en la mano. No miraba hacia mí. Miraba hacia algún punto en el suelo, atrapado en ese recuerdo. Y en el suelo, su voz se volvió un susurro lleno de náusea, apenas se distinguía que eso había sido un gato. El mundo se volvió silencioso. Lejano. Dijo que ya no iba a sufrir. Que era lo mejor. Que yo no entendía. Su preciado gato, reducido de esa manera. Se le escapó un sollozo. Lo envolvió en periódico. Con calma, como si fuera algo normal. Luego lo metió en una caja de zapatos, la selló, bolsa negra, cinta, y escribió de mamá en un papel, que posteriormente pegó en la cubierta. Mi piel se erizó por completo. Y lo puso en el refrigerador, el mismo donde yo guardaba la leche, donde cada mañana. Yo me quedé parado mirando, continuó. No hice nada. No pude moverme. Sus ojos finalmente se clavaron en los míos, rojos, llenos de una culpa vieja y podrida. Después ella empezó a olvidar más cosas. A veces preguntaba dónde estaba el gato. Otras decía que todavía lo oía maullar. Un escalofrío me recorrió la espalda. Y cuando murió, se le quebró la voz otra vez. Yo no pude sacar la caja. Silencio. La calle seguía igual. Autos pasando. Un perro ladrando a lo lejos. El mundo funcionando con total normalidad. Así que sí, dijo al final, con la voz hueca. Todo este tiempo. Miró hacia el edificio. Has estado viviendo con él ahí. No, añadió, lo siento. No hacía falta, porque en ese momento entendía algo peor que cualquier cosa que hubiera imaginado en mis pesadillas. El olor que a veces creía percibir, las náuseas, la carne roja, el refrigerador. No era una presencia, no era una maldición, era algo real, algo que nunca debió seguir ahí. Y ahora que lo sabía, ya no había forma de volver a cerrar la puerta como si nada. Tras esa confesión por parte del dueño, yo quedé en estado de shock. Todas esas noches de inquietud. La imagen del gato en la cocina, esa incomodidad. Ahora tenían algo de sentido. Pero no me hizo sentir mejor. Solo recuerdo que el dueño volvió a tomar la bolsa de basura y la colocó en el bote antes de simplemente irse sin mediar palabra conmigo. Yo solo me quedé de pie, procesando lo que se me había contado. Solo recuerdo haber entrado rápidamente al departamento. No miré el refrigerador. No miré la foto. Solo tomé algunas cosas y me fui con mochila en mano tan rápido como pude. No regresé esa noche, ni la siguiente. Metí lo indispensable en una mochila y me fui a un hotel barato cerca del centro, de esos donde las paredes son delgadas y el agua caliente dura 5 minutos si tienes suerte. No dormí mucho, pero al menos ahí el refrigerador no sonaba como si respirara. Durante esa semana falté al trabajo, inventé una gripe, no quería dar más vueltas al asunto. No quería poner más excusas baratas. Solo era momento de irse de aquel maldito lugar. Con ayuda de Laura encontré otro departamento. Más pequeño. Más caro. Más lejos. No me importó. Cuando mis padres me cuestionaron aquella decisión, simplemente les dije que tuve problemas con el propietario. No quise dar explicaciones ante el tema, pues, ¿cómo podría explicarles lo ocurrido? Me tomarían como un loco seguramente. Yo solo me hice cargo de pagar la otra mitad de la renta en el nuevo apartamento. No me importaba pagar un poco más. Era mejor estar en un edificio más nuevo, sin refrigeradores antiguos con cosas inusuales. Algunas semanas después, regresé al antiguo apartamento solo una vez más, a plena luz del día, acompañado por Laura. No miré el refrigerador.
Recogí ropa, libros, mis cosas del baño, y me fui sin despedirme del lugar. El dueño no estaba. Yo solo dejé las llaves en la mesa de la cocina. No hubo explicaciones. No hubo más confrontaciones. No más cosas ocultas. Cumplí mi parte pagando el último mes de renta. Dejé el recibo en la mesa de la sala. Miré la fotografía del gato una vez más. Pegada en aquel viejo azulejo, el sol la golpeaba directamente. Como si quisiera que volteara a verla. Negué con la cabeza y aparté la mirada de aquella imagen. Solo tomé mis últimas pertenencias y cerré la puerta amargamente junto a Laura. Con el tiempo dejé de escuchar maullidos al quedarme dormido. Dejé de sentir náuseas al ver carne. Dejé de soñar con sangre en las paredes. La vida siguió, como siempre hace. A veces me convenzo de que todo fue sugestión. Estrés. Culpa ajena pegándose, como humedad en un lugar viejo. A veces casi lo creo. Pero hay algo que nunca pude explicar. La caja de fotos que encontré en el armario, la del gato, las imágenes del animal en el sillón, en la ventana, en brazos de la anciana, las radiografías de sus patas traseras rotas. Todo eso tenía sentido, todo eso era triste, todo eso era real, pero esa última foto, esa no encajaba, porque el gato estaba sonriendo, mirando directo a la cámara, con la boca curvada en una sonrisa, demasiado amplia, demasiado humana, demasiado consciente, una sonrisa que no parecía pertenecer a un animal, sino a algo que sabía exactamente dónde iba a terminar, y lo que todavía me despierta algunas noches, años después, no es el recuerdo de la caja en el cajón de los vegetales, es preguntarme, ¿quién creó la imagen?